¿cómo están? Bienvenidos a esta edición matinal de Congreso Noticias. Antes de presentarles el resumen informativo del acontecer parlamentario, vamos a ver nuestros titulares. Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, señaló que el pedido de la PCM para el presupuesto 2016 incluye destinar 1.000 millones de soles adicionales para seguridad ciudadana y atención de emergencias como el fenómeno El Niño, además de incremento de sueldos a jueces y fiscales, entre otros. Ministros de Estado expusieron sus demandas de recursos para el año fiscal 2016. Se prevé una mayor inversión en educación, salud y seguridad ciudadana. Fenómeno El Niño no tendría impacto tan fuerte como el estimado, señaló el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Riesgos de desastres por este fenómeno disminuirían significativamente. Bancada oficialista presentará una moción para que Gustavo Rondón sea retirado de la presidencia de la Comisión de Fiscalización en la que se investiga el caso de las agendas de Narín Heredia. Congresista Velázquez Quisquén anunció el retiro del proyecto de ley que buscaba extender el mandato de los rectores de universidades públicas. Ahora sí vamos con las noticias. El presupuesto para el año 2016 incluye destinar 1.000 millones de soles adicionales para seguridad ciudadana y atención de emergencias como el fenómeno El Niño, así como incrementos de sueldos a los jueces y fiscales, además de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lo afirmó el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, en el Pleno. En su presentación ante la representación nacional, el titular del gabinete afirmó que el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2016, que asciende a 138.491 millones de soles, es inclusivo y busca fortalecer las reformas emprendidas por el actual gobierno en materia de educación, salud, seguridad ciudadana e infraestructura. Autoriza además el incremento de haberes para jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se destinará el 17.9% de los recursos del presupuesto a la educación, aumentando en más de 2.500 millones de soles respecto al año 2015, lo que permitirá revalorizar la carrera docente, mejorar la calidad del aprendizaje en todos sus niveles, reducir la brecha de infraestructura educativa. Precisó que los recursos para salud para el 2016 superan los 13.000 millones de nuevos soles, representando el 9,7% del presupuesto, que se destinarán a mejorar la cobertura y calidad del servicio al ciudadano, siendo uno de los pilares el aseguramiento universal, garantizando así la continuidad de su atención vía el Seguro Integral de Salud SIS. Por primera vez, en el 2016, se dispondrá de 5.088 millones de soles para emergencias, destinándose cerca de 3.000 millones de soles solo para el fenómeno El Niño. Otro objetivo es reducir la pobreza y pobreza extrema para una mayor inclusión social, por lo que los recursos para los programas sociales son prioritarios para el gobierno, como Cali Guarma, Cuna Más, Beca 18, Juntos, entre otros. Se incrementan en 6,6% respecto al 2015, monto que supera en más de 3 veces lo asignado en el 2011. El presupuesto 2016 asigna alrededor de 1.000 millones de soles adicionales a las acciones que fortalezcan la seguridad ciudadana y las acciones en defensa de nuestro territorio nacional. Estos recursos se destinarán a las acciones para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, desarticular bandas criminales, reducir el tráfico ilícito de drogas, luchar contra el terrorismo y fortalecer la capacidad operativa para la defensa nacional, entre otros aspectos. Añadió que el 30% de dicho presupuesto para el año fiscal 2016 está orientado a seguir con la reducción de brechas de infraestructura pública que priorizará la ejecución de obras en los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda, saneamiento, agro y salud. Y continuando con el Pleno, donde se debate el presupuesto general de la República para el 2016, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, estimó que el impulso de los sectores primarios y una parcial recuperación de la inversión pública aceleraría nuestra economía en el último trimestre.
Al resaltar que se vienen logrando resultados económicos positivos y bajas tasas de inflación y una política fiscal que genere confianza en el inversionista, el titular del MEF, Segura Bassi, estimó que el último trimestre del año nuestra economía podría alcanzar un crecimiento de 3.5%. La proyección actual de crecimiento de la economía, la proyección de consenso, no la proyección de fuente oficial, es que el PBI este año crecería aproximadamente 2.8%. Ligeramente por debajo de la proyección oficial de nuestra economía 3 o de la del Banco Central, que es 3.1. Creemos que efectivamente este año vamos a cerrar con un crecimiento de alrededor de esta cifra, 2.8, creemos que podría ser quizás 2.8 con un poco de suerte, si vienen algunos indicadores que estamos mapeando, como creemos, quizás podría ser 2.9, un poquito por debajo del 3, pero digamos razonablemente en línea con eso, ¿no? Y también para el siguiente año las proyecciones se han estabilizado, llevan 2 o 3 meses de estabilización. Las proyectorias de soluciones actuales de consenso marcan esta recuperación aún en año electoral, lo cual es difícil en un año de transición, que el PBI estaría en aproximadamente 3.5% el próximo año. Al sustentar el presupuesto para el año 2016, explicó que este último trimestre se verá beneficiado en parte por la consolidación del crecimiento del PBI minero, contribuyendo la minería metálica en 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI. Es que este impulso del sector minero va a continuar, como dije, el 2016, va a continuar durante el 2017 y va a ser un soporte fundamental para el crecimiento económico hacia el horizonte, el marco macroeconómico, hacia el 2018. Segura Bassi afirmó que ante una coyuntura de incertidumbre propia de estar a puertas de un proceso electoral, se afectan decisiones económicas. Sin embargo, confió en que el PBI crezca en el último trimestre hasta un 4%. Aún ya en un proceso electoral, lo que hemos visto es que las expectativas macroeconómicas se han comenzado a estabilizar y han comenzado a recuperarse. Importante, señor presidente, que trabajemos juntos con el Congreso también en la formulación de iniciativas legislativas. Yo creo que no abona en favor del país cuando hay opiniones divergentes en términos de los proyectos que salen del Congreso y son observados, hay insistencias, eso genera incertidumbre. Resaltó que está la puesta en marcha de los megaproyectos de infraestructura que impulsará la inversión pública y privada en el 2016. Actualmente se han adjudicado 29 proyectos en distintos sectores por más de 20.000 millones de dólares con impuesto general a las ventas IGB. 8:10 de la mañana, los titulares de los ministerios expusieron sobre los planes de mejoramiento en sus servicios en beneficio de la población, así como en infraestructura, capacitación y equipamiento, además de proyectos de inversión. En líneas generales se prevé un mayor compromiso con la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Se trata en primer lugar de la organización de las elecciones generales en el exterior, que permitirá facilitar el ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos a cerca de, hasta la fecha, 900.000 electores registrados, que se acercarán a sufragar a las 4.500 mesas electorales organizadas en los centros de votación que estarán distribuidos en un total de 185 ciudades en 62 países. En 2016 corresponderá también organizar la transmisión del mando supremo, símbolo de la afirmación de las convicciones democráticas del país y carta de presentación del nuevo gobierno ante las delegaciones de los países amigos y aliados, y que congregará en nuestra ciudad capital a jefes de Estado, de gobierno, presidentes de poderes públicos y altos representantes. La recepción y el pago final de la cuarta aeronave C-27, con un presupuesto asignado de 198 millones de nuevos soles. La recepción de 308 unidades de transporte, 200 ligeros, 16 medianos, 87 pesados y 3 plataformas con taller móvil y 2 cisternas, con recursos previstos por 160 millones de nuevos soles. Los pagos contractuales por la adquisición de 5 helicópteros ligeros para la Marina de Guerra del Perú por un monto de 159 millones de nuevos soles. Se recibirá un helicóptero en diciembre del 2015 y 4 en el 2017. Hablamos de 8.000 efectivos más
para nuestra policía están como meta dentro del presupuesto del próximo año. Segundo lugar, la implementación de la cuarta etapa, y la cuarta etapa ya comenzó del aumento del sueldo a todos los efectivos policiales, que comienza en este mes de diciembre. Comienzos del próximo año, estamos por afinar el mes exacto y la fecha exacta, comenzamos ya la emisión de los pasaportes biométricos para todos los peruanos. En materia de política penitenciaria, se espera incrementar la capacidad de albergues en establecimientos penitenciarios. En Ica, Arequipa, Puno, Pucallpa y Chincha, en aproximadamente 7.600 unidades de albergue, que corresponde a un monto total aproximado de 460 millones de soles. Esto incluye la posibilidad de construcción de los establecimientos penitenciarios en Ica y Arequipa, cada uno con poco más de 3.000 unidades de albergue. Se prevé el equipamiento para el establecimiento penitenciario en Tambopata, Iquitos, Río Negro, Satipo, Chimbote y Cochamarca, por un monto de 12 millones de soles. Aprendizajes, infraestructura, gestión, docentes, son áreas en las cuales se están destinando recursos importantes aquí en el sector educativo. El avanzar en esas áreas simultáneamente, yo creo que nos va a permitir movernos hacia la educación que queremos. Ese avance implica un compromiso en el futuro, pero requiere un consenso nacional, ¿no?, de seguir avanzando de manera sostenida. Ya hemos incrementado un punto, ¿no?, en nuestro gasto del PBI, hemos llegado ya casi un 4%, eso se tiene que incrementar de manera sustancial durante los próximos años. Lo que estamos viendo es que va a servir para continuar la construcción de 2 hospitales nacionales, para continuar con la construcción de 8 hospitales regionales modernos con última tecnología, que incluye también el financiamiento de los recursos humanos, para financiar los establecimientos de salud, 3 establecimientos de salud y otros proyectos de inversión, que son 6. Pero miren, la transferencia, que es la mayor cantidad de recursos, más de 923 millones, es para 14 hospitales regionales, para continuar con 50 hospitales provinciales, para continuar con 7 establecimientos estratégicos y 4 proyectos de inversión a nivel de gobierno regional y 8 de gobiernos locales. En total, suma la inversión para el siguiente año de 1.238.40 millones. 8:15 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información, pero queremos también aprovechar para recordarles a nuestros televidentes que a partir de las 10:30 de la mañana continuará el debate del proyecto de ley de presupuesto general de la República para el próximo año. Regresamos en unos instantes. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Recuerde que el debate parlamentario sobre el proyecto de presupuesto general de la República continúa hoy viernes desde las 10:30 de la mañana. Entre otros temas, las posibilidades de que se produzca un niño extraordinario se han reducido, con lo que los riesgos de desastres que generan este fenómeno disminuyen al mínimo. Así lo dio a conocer el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, en una entrevista exclusiva con Congreso Televisión. Según los últimos reportes del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, la posibilidad de que el fenómeno climatológico sea fuerte y similar al que sufrimos en los años 80 se hace más cercana, al haberse reducido considerablemente la probabilidad de que sea de magnitud extraordinaria, dijo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, al canal del Congreso. Ya algunos señalan que las condiciones de un niño 93-94, o sea, el último niño extraordinario, las probabilidades han bajado para que sea extraordinario y que podría estar más vinculado a un niño parecido al de los 80. Entonces es lo primero que debo decir. Y en relación a las condiciones materiales, es decir, cuándo nos hemos preparado, yo creo que estamos bien preparados para atender esas condiciones. El titular del Ambiente destacó el plan de acción del gobierno que se ejecuta para prevenir y mitigar los impactos del evento climático en nuestro país.
Aprovecho el canal del Congreso para decirles que necesitamos hacer también mucho trabajo, simulacros y trabajar en las condiciones en caso que se presenten desastres naturales. Y también invocar a la población, y lo ha hecho el presidente de la República, y a través también a los alcaldes, para decirles, señores, hay quebradas que son vulnerables, hay quebradas que son peligrosas y que se sabe que si hay niños vienen los deslizamientos, sabemos de las condiciones de pobreza, el Estado está para apoyarlos, pero no se ubiquen en zonas de quebradas que pueden traer huaicos que después nos generan lamentables desastres. Manuel Pulgar Vidal precisó que a su ministerio se encuentran adscritos 2 órganos, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, y el Instituto Geofísico del Perú, los cuales se han implementado con equipos modernos que aseguran el monitoreo efectivo del fenómeno. Si usted ha visto las últimas probabilidades o cálculos probabilísticos que ha establecido el Estudio Nacional, es que felizmente se ha reducido un poco lo que podría ser un niño extraordinario. Seguimos con la posibilidad de un niño fuerte, pero esto se monitorea día a día. El cambio climático, la variabilidad climática generan condiciones de incertidumbre que obligan a hacer seguimiento día a día. Hay que precisar que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, al sustentar el presupuesto para el 2016, aseguró que se ha destinado por primera vez más de 5.000 millones de soles para atender las emergencias en el país, entre ellas las que pueden producirse debido al fenómeno El Niño. Explicó que de ese monto, 3.000 millones de soles estarán destinados para proyectos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los daños que podría generar El Niño. Continuamos con las informaciones en esta edición matinal de Congreso Noticias. En conferencia de prensa, la bancada oficialista anunció que presentará una moción para que Gustavo Rondón sea retirado de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, en la que se investiga el caso de las agendas de Nadine Heredia. Lo acusan de haber divulgado a los medios de comunicación datos de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las pesquisas relacionadas al caso de la primera dama de la Nación. Incluso argumentaron los legisladores de la bancada oficialista. Lo hizo antes de presentar estos documentos a la misma Comisión de Fiscalización. Lo que estamos viendo acá es que hay no solamente adelantos de opinión, hay revelación de pruebas que deben ser primero sometidas al seno de la propia Comisión de Fiscalización y mantener el equilibrio en la conducción de la mesa, en este caso de una comisión de tanta trascendencia. En la conferencia de prensa convocada por la bancada Gana Perú, se dijo que hay una falta de respeto por parte del congresista Gustavo Rondón a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, por lo que pidieron su remoción del cargo de presidente del referido grupo de trabajo. Estamos presentando una moción de censura contra el señor Rondón, porque no tiene las cualidades ni tiene el perfil para dirigir esta comisión investigadora que nosotros pensábamos que iba a ser escrupulosa, que iba a ser exigente, pero veo que no es así. Se ha dejado llevar por los odios, por la cólera, por la ira, y eso no lo vamos a permitir como bancada. Fuerza Popular adelantó que no apoyará este pedido y que por el contrario el congresista Héctor Becerril ratificó la conveniencia de que Rondón permanezca en el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo que tratan es simplemente de desvirtuar todo lo que se ha avanzado y nosotros no lo vamos a permitir. Rondón seguirá como presidente de la comisión hasta el final y que se emita el informe final de la Comisión de Fiscalización. La comisión tiene un plazo de 120 días para investigar el tema de las supuestas agendas atribuidas a la primera dama Nadine Heredia. Y a esta hora de la mañana llegó el momento de hacer una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con una entrevista al congresista José Urquizo. Es acerca de los derechos de los menores y una serie de normas relacionadas con este sector poblacional. Ya retornamos. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias y estamos con lo anunciado. Ya nos acompaña en nuestros estudios el congresista José Urquizo, siempre preocupado por los temas de interés social. Bienvenido a esta edición matinal, congresista. Entendemos que usted está abocado también, entre otras cosas, al tema de la niñez en nuestro país.
especialmente a la que sufre maltrato. ¿Cuál es la situación, digamos, del Código de Niños, Niñas y Adolescentes que se viene discutiendo hace tantos años en nuestro país? Muchas gracias, Elsa. Muy buenos días. Señalar que recientemente, el 20 de noviembre, se conmemoró el 26º aniversario de la Convención por los Derechos del Niño. Este instrumento internacional, jurídicamente hablando, el cual constituye para los Estados miembros de las Naciones Unidas un instrumento vinculante. Y es en ese marco que en esta ceremonia reciente propiciada por mi despacho en la Plaza Bolívar del Congreso de la República se acogió una serie de preocupaciones y demandas de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes. Y una de ellas es la que tú haces referencia, la necesidad de impulsar un nuevo código para la niñez y adolescencia. Pero esto se viene discutiendo desde el anterior Congreso. En el periodo anterior se constituyó una comisión especial orientada a revisar, ¿no? Inclusive con participación de otros organismos autónomos constitucionales y sectores del Poder Ejecutivo. Y esta comisión especial tuvo un periodo de 5 años. Lamentablemente, tardíamente entregó su informe. Y este informe está contenido en un proyecto de nuevo código que tiene el número del 495, es un proyecto de ley que ingresó en el periodo parlamentario actual y lamentablemente son 4 años más los 5, 9 años que se viene discutiendo. No obstante que existe un dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y no así en la Comisión de la Mujer, ¿no? Si bien es cierto, existieron dictámenes en ambos casos, en ambas comisiones, por mayoría y dictámenes en minoría, retornó a la Comisión de la Mujer por no existir una serie de consensos tan necesarios para la niñez y adolescencia. Y es en ese marco que sencillamente existe un entrampamiento, porque si bien es cierto, está en la agenda del Pleno del Congreso de la República, se carece del informe de la Comisión que ejerce la rectoría en cuanto se refiere a los aspectos vinculados al Ministerio de la Mujer, donde se encuentra y poblaciones vulnerables, generacionalmente todo el ámbito de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y esto es un hecho lamentable. Pero usted entonces exhorta a los integrantes de la Comisión de la Mujer a que ya emitan su... Y sobre todo que escuchen dictamen a las organizaciones de niños donde existen reparos, donde existen observaciones, toda vez de que, si bien es cierto, este espacio que son las comisiones de justicia y de la mujer han, en el primer caso, aprobado un dictamen, en el otro caso no, como es el caso de la Comisión de la Mujer, no se ha escuchado a las organizaciones, ¿no? A las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, lo cual existen pocas posibilidades que al término de este periodo parlamentario podamos contar con un código consensuado, más aún cuando existe entrampamiento en la Comisión de la Mujer. Pero se podría hacer un esfuerzo final, porque ya, digamos, una década para debatir el tema ya termina siendo de repente inactual. Ya las reformas que se quieran realizar, digamos, por lo menos impulsar que se pueda aprobar antes de que culmine este Congreso, el actual Congreso, ¿no? Podría darse esta desactualización, más aún cuando recientemente con una ley del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, se ha elevado al rango de ley un decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de la Infancia, de acción por la infancia, Esto es hasta el 2021, ¿no? Hasta el 2021, ¿no? Y que constituye un esfuerzo importante del Poder Ejecutivo por articular una serie de políticas públicas que involucran a los 3 niveles de gobierno, tanto al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales. A través de los programas también sociales. A través de los programas sociales. Y cómo no destacar programas como Cunamás, como Jaldihuarma, entre otros, que están en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dirigidos a proteger y promover a la niñez y sobre todo cautelar el aspecto nutricional, como es Jaldihuarma, que para este año 2016 tiene un presupuesto de 1.500 millones de soles, atenderá a más de 60.000 instituciones educativas y un promedio de 3.300.000 niños que van a ser beneficiarios con este apoyo nutricional. Bueno, no eso solamente es básico para su desarrollo, ¿no? Básico para su desarrollo, no solamente en el ámbito de educación inicial, primaria, que está coberturado totalmente, sino también en el ámbito del nivel secundario en las regiones amazónicas de nuestra patria.
Me parece excelente noticia. Y en el caso del castigo físico y humillante, entendemos que usted está, digamos, promoviendo que tenga luz verde esta norma. Este proyecto de ley, impulsado por mi despacho parlamentario, obviamente tiene algunas dificultades. En primer lugar, existen otros proyectos similares con diversas apreciaciones. Uno de ellos se encuentra contenido en el proyecto del Código, cuyos dictámenes, en el primer caso, Justicia aprobó, no así la Comisión de la Mujer, y por otro lado existen iniciativas que de manera independiente vienen siendo impulsadas. Una de ellas es el dictamen de la Comisión de la Mujer exclusivamente para este tema, ¿no? Para dotar al país de una ley contra el maltrato físico y humillante. Nos estamos refiriendo a aquellos métodos correctivos que atentan contra la vida, ¿no? Estamos hablando con medidas correctivas que han generado problemas de discapacidad o fallecimiento o traumatismo contra los menores, contra los niños. De ninguna manera, ¿Qué tipo de penalidad se establecería? Implica la modificatoria del Código Civil, la modificatoria del Código Penal. Sin embargo, debo señalar... Esto es de menores de edad, o sea, abarca hasta el adolescente, hasta los 17 años. La adolescencia. Pero también debemos considerar que existen proyectos que se encuentran aún esperando su dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad. Y esto implica de que tiene que iniciarse el trámite de inhibición, ¿no? Debería inhibirse la Comisión de Justicia para y que, la digamos, esto fluya y pueda de una para vez... que fluya y entre a debate el dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, ¿no? Y obviamente podamos contar con una ley específica en el tema del maltrato físico y humillante, porque el tema del código, si bien es cierto, invoco, exhorto, recojo tu inteligente apreciación, considero que podría estar a la espera todavía de algunos consensos, no obstante los 9 años en la que no se ha priorizado o dado la atención a este tema. Pero digamos, esta comisión especial de revisión del Código de Niños y Adolescentes, digamos, ¿ya culminó su periodo? Culminó su periodo, presentó un informe el cual está contenido sus aportes en un proyecto de ley. ¿Qué es el que está en el Pleno? El 495 es el que está en el Pleno, porque cuenta con un dictamen coincidentemente de quien presidió la Comisión Especial y ahora es presidente de la Comisión de Justicia. Por el lado de la Comisión de Justicia no existe ninguna queja ni demanda, el dictamen está en la agenda del Pleno del Congreso, ¿no? Falta de la Comisión de la que debería resolver y atender y proponer. Pero podrían hacer una sesión conjunta, reunirse internamente, tal vez los asesores. Se han dado a lo largo de estos 4 años esfuerzos, pero no se cuenta con el instrumento final, el aporte final, que es el dictamen, ¿no? El dictamen de la Comisión de la Mujer, que sería muy importante para que finalmente se acumulen los textos ya en el debate, en el Pleno, y podamos tener un único texto. Pero otro aspecto que es importante resaltar es la reciente publicación en el Diario Oficial Peruano, con fecha 24 de este mes, de la aprobación mediante resolución legislativa del tercer protocolo facultativo de las Naciones Unidas, el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Brevemente, ¿qué establece? Se refiere al procedimiento de las comunicaciones, es decir, cualquier niño o niña vulnerado en su derecho puede recurrir a organismos internacionales si considera que en las instancias nacionales se han vulnerado sus derechos. Este es un protocolo, un procedimiento. O sea, una apertura, una ventana más que se abre. Una ventana más que se abre en el caso de que los niños consideren de que sus derechos están siendo vulnerados en el país. Interesante. Bien, muchísimas gracias, congresista, por estos alcances. Ya se nos acabó el tiempo, pero estamos, por supuesto, pendientes de su preocupación y la compartimos con relación a la importancia de la aprobación del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes que requiere nuestro país. Muchas gracias, Elsa. Finalmente, resaltar que el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Y resaltar que el Parlamento Nacional ha dotado a las personas con discapacidad de este sector vulnerable de una nueva ley, gracias a Dios ya reglamentada, y se ha iniciado en el país con un programa nacional
de las pensiones no contributivas por discapacidad severa. Esto es un hecho importante, un gran avance. Las personas con discapacidad a partir del año 2016 van a contar con una pensión no contributiva a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y es necesario que los gobiernos regionales, las municipalidades, participen activamente en este proceso de identificación de las personas con discapacidad. Y un registro. Apoyen el registro a cargo del Consejo Nacional de Atención para las Personas con Discapacidad, el CONADIS. Bien. Muchas gracias. Gracias por este anuncio y esta buena noticia. Hacemos una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con nuestra compañera Perla Villanueva, quien nos va a contar la agenda de actividades parlamentarias. Ya retornamos. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Y vamos con lo anunciado. Ya está lista para darnos todos los detalles de la agenda de actividades parlamentarias nuestra compañera Perla Villanueva, quien se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Muy buenos días, Perla. Elsa, muy buenos días, feliz viernes, hoy viernes 27 de noviembre del 2015, aquí en el Parlamento Nacional, como ya todos lo sabemos, va a continuar esta vez la tercera jornada plenaria, luego que se iniciara este miércoles 25, primero la sustentación y luego el debate del presupuesto para el año fiscal 2016. Ayer, como lo sabemos, Elsa, vino el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con su gabinete en pleno para cada uno de ellos sustentar el presupuesto en cada uno de sus sectores, presupuesto que por cierto, ya también lo sabemos, asciende a más de 138.000 millones de soles y según lo que ha planteado el Ejecutivo, este se va a centrar principalmente en educación, salud, inclusión, pero sin dejar de lado los sectores de defensa y seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que va a suceder hoy en el hemiciclo de sesiones, en el hemiciclo principal, Elsa? Pues hoy se inicia el debate, la discusión y la presentación de los puntos de vista respecto al presupuesto de parte de las diferentes bancadas parlamentarias que conforman la representación nacional. Y luego de ello, según lo que establece la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, se estaría aprobando este presupuesto, por supuesto tomando en cuenta las observaciones y los puntos de vista, como te señalaba, de las diferentes bancadas. Hay que precisar además que la mesa directiva del Parlamento Nacional, encabezada por el congresista Luis Iberico Núñez, presidente del Parlamento, ha convocado a esta sesión plenaria para las 10:30 de la mañana, en que todos los parlamentarios deben acudir al hemiciclo principal para poder dar inicio a esta sesión. Por supuesto, nosotros vamos a estar transmitiéndoles todos los detalles para que la ciudadanía pueda estar informada de lo que sucede en el Parlamento Nacional, sobre todo en este caso en que se va a debatir y luego aprobar este presupuesto para el próximo año. Hay que hacer también, hay que agregar, Elsa, que el día de ayer, por ejemplo, los organismos autónomos como Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, hacían una solicitud al Ejecutivo de incrementar su presupuesto para el próximo año para poder utilizarlo en labores administrativas y mejorar cada uno de ellos sus funciones. Esto es en lo que respecta al debate y discusión del presupuesto para el próximo año, pero las actividades parlamentarias que están organizadas por los diferentes despachos de los legisladores aquí en el Parlamento continúan hoy. Por ejemplo, te quiero señalar que a partir de las 9 de la mañana va a continuar el evento que organiza el congresista Casio Guaire Chuquichaico. Es el cuarto Congreso Nacional e Internacional del SICU que se realiza en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión en el edificio del mismo nombre. También continúa el Congreso Nacional de Empresarios que está organizado por la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la legisladora Natalie Condori. Esto, como ya lo sabemos, es aquí al frente del Palacio Legislativo en la Plaza Simón Bolívar. Hay una reunión de trabajo también de parte de la Comisión de Inclusión Social y de la Comisión de Descentralización, así como también de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos está organizando a partir de las 10 de la mañana el Congreso Nacional de Programa de Jóvenes Líderes del Ministerio Público y la Fiscalía Superior del Distrito Fiscal de Lima. Esto va a ser en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. También se celebra el Día de la Amistad Perú-Israel
lo organiza el congresista Juan Castañino. Esto va a ser en la Sala Miguel Grau, seminario de Palacio Legislativo a las 10 de la mañana, entre otras comisiones y eventos que también están previstos para hoy, Elsa. Es la información, entonces vamos a estar en contacto para poder comunicarnos en cualquier momento de ser necesario. Buenos días, vamos contigo. Gracias, Perla, muy buenos días. Y a las 8:48 de la mañana vamos a seguir con las informaciones en esta edición matinal. El congresista Javier Velázquez Quesquén anunció la decisión de su bancada de retirar el proyecto de ley que buscaba extender el mandato de los rectores de las universidades públicas. Señaló que la iniciativa pretendía impulsar una reforma en la educación universitaria. No va más. Fue retirado el polémico proyecto de ley que buscaba prolongar el mandato de un grupo de rectores que se oponen a la reforma universitaria. El anuncio lo hizo el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien se encargó de señalar que la iniciativa regresará a la Comisión de Educación para su debate en algún momento. Explicó que esta decisión busca evitar más suspicacias. Reiteró que en ningún momento se pretendió dictar una ley con nombre propio, en referencia a Pedro Cotillo, rector de la Universidad San Marcos, que se opone a la ley universitaria. El referido proyecto había sido cuestionado por el titular de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, quien calificó la iniciativa como inconstitucional, pues no respetaba la sentencia del Tribunal Constitucional que ratificó la vigencia de la ley. Mora saludó la decisión de Velázquez Quesquén. Simplemente saludar este gesto, que no debía ser otro que retirar eso, o también era la otra fórmula que ayer planteamos, pero creo que esta es una buena noticia y creo que todo vuelve a su nivel y las instituciones recobran su valor. También el ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien participa en el debate de la Ley de Presupuesto General de la República para el 2016, había manifestado que el tema debería ser zanjado en la brevedad, archivando el mismo. De otro lado, el congresista Jaime Delgado presentó un proyecto de ley para mejorar el sistema pensionario en el país y garantizar una pensión universal en beneficio de todos los peruanos a partir de los 65 años. 12 propuestas que permitirán mejorar el actual sistema de pensiones contiene el proyecto de ley presentado por el parlamentario Jaime Delgado, quien informó que solo el 26% de la población tiene acceso a él por haber sustentado una relación laboral formal. Añadió que el 74% restante está condenado a no recibir nada. Y ha fracasado porque nosotros hemos copiado el sistema previsional europeo basado en que quienes tienen pensión son solo los que están en planilla. Y eso funciona en Europa. Pero en el Perú, con un 75% de informalidad en la economía, estamos condenando a que el 75% de la población económicamente activa nunca tenga pensión, y eso es un fracaso. Dijo que para financiar una pensión universal se debe destinar un porcentaje del PBI. También precisó que se deben crear fuertes estímulos tributarios para promover una cultura de ahorro previsional. Que cada persona tenga una tarjetita que se llame Pension Card. Todas las personas, incluso pueden ser desde que nacen, Pension Card. Que esta tarjeta esté afiliada, asociada a una AFP o a una ONP o a un banco o a una entidad financiera o a una caja municipal o a una compañía de seguros. ¿Para qué? Para que la gente tenga ahí sus ahorros previsionales. Agregó que el gobierno debe emitir un nuevo bono de reconocimiento 2015 para los trabajadores que se afiliaron a las AFP desde el año 2001, a fin de que se reconozcan sus aportes realizados con anterioridad a la ONP. 8:52 de la mañana, los integrantes de la Comisión de Salud aprobaron un proyecto de ley para promover la construcción, remodelación, ampliación y equipamiento de los establecimientos de salud en todas las regiones del país. Ante la falta de establecimientos de salud, así como en la necesidad de mejorar la infraestructura y acreditación de los que ya existen, que permita responder a las demandas de salud de la población en las diversas regiones del país, la Comisión de Salud aprobó declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción, remodelación, ampliación, modernización, acreditación, equipamiento y operación de los establecimientos de salud en todas las regiones del país.
El congresista Leonidas Guayama, autor de uno de los proyectos, sustentó los alcances de su propuesta. Este proyecto de ley, si bien es cierto, declarativo, presidente, pero yo creo que va a permitir que todas las autoridades de diferentes niveles de gobierno puedan ponerle más ganas, ¿no?, más empeño para que estos hospitales que las regiones necesitan se hagan realidad, ¿no? En el debate, los legisladores manifestaron que si bien el gobierno había hecho algunos esfuerzos para mejorar la salud en el país, aún era insuficiente. La congresista Cecilia Taid dijo que la salud en el Perú está fragmentada y que se requiere una verdadera reforma, mientras que su colega Gustavo Rondón sostuvo que la congestión en los hospitales se da porque no hay un cinturón periférico que detenga la sobredemanda en los establecimientos de salud. Esta ley va a llamar la atención y espero que la siguiente administración se dé cuenta, o hacemos la verdadera reforma o seguiremos parchando. La salud en el país está fragmentada. Tenemos que entrar a una emergencia real. ¿Por qué llegan y están saturados ¿por qué está saturado el Hospital Loaiza o el 2 de Mayo o el María Auxiliadora? Están porque en la periferia no tenemos nivel 2.2, por ejemplo, ¿no? O sea, donde tendríamos que tener ahí el énfasis necesario. Y eso realmente es una política de salud. La iniciativa prioriza para su atención diversos establecimientos de salud ubicados, 4 en Lima, 1 en el Callao, otro en Lambayeque, 6 en Ayacucho, 2 en Piura, 2 en Arequipa, 1 en Trujillo y otro en Ancash. La propuesta también señala que la implementación y ejecución de los alcances de la norma es responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. En el marco de la inauguración de un 4º Congreso Nacional e Internacional, destacan la importancia y la necesidad de difundir y revalorar el uso del siku, conocido en la actualidad como la zampoña. En un ambiente lleno de color y alegría, donde el principal protagonista fue el siku, instrumento histórico conocido hoy como la zampoña, se inauguró el 4º Encuentro Nacional e Internacional de Ejecutantes del Siku, que congrega a delegaciones de Puno, Tacna y Arequipa, así como de Argentina, Bolivia y Chile. Al inaugurar el evento, el congresista Casio Guaire destacó la importancia de difundir y valorizar dicho instrumento musical milenario que transmite no solo alegría, sino también sentimientos de la cultura andina milenaria que hace denodados esfuerzos por sobrevivir a la modernidad. El siku es un instrumento musical que se ejecuta en varios países, por lo que se adopta diversas denominaciones según el pueblo que lo practica. Por ejemplo, en el Perú se llama siku, antara, carrizo; en Ecuador el rondador; en Colombia el capador; en Chile laca; en Bolivia jantu. El estudioso de la cultura milenaria, Richard Chis Smith, abordó el origen y la historia del pueblo Yanesha, pueblo indígena ubicado entre los flancos orientales de los Andes en la selva central del Perú. Dijo también que en la actualidad eran muchos los jóvenes hijos de dicha cultura milenaria que están cambiando su identidad por la música rock y las computadoras. Y yo me pregunto qué historias pueden contar los que vienen de Taquile, por ejemplo, sobre su pasado, ¿no? Esa es una fuente de historia que ha sido ignorado por muchos investigadores, pero es muy, muy importante. Por su parte, el congresista Rubén Condori destacó el hecho de que el uso del siku haya traspasado las fronteras de nuestro país, lo que significa, dijo, un paso en la recuperación de los valores de la cultura andina, en cuyo proceso debemos participar todos. Entonces, recuperar la identidad es un proceso largo, pero ese es un proceso. Poco a poco vamos asumiendo ciudadanía, poco a poco vamos empoderándonos. Participó también como expositora la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Carr, en su condición de antropóloga, quien dijo que según CEPAL, en Lima se encuentra la mayor concentración de quechua hablantes y que estos estarían asentados en el distrito de San Juan del Lurigancho.
En la reunión se pudo apreciar a un grupo de jóvenes del Taller de Proyección Cultural de Arquitectura de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés de la República Pluricultural de Bolivia, quienes ataviados con vistosos colores tocaron y danzaron al son del sicú. De igual manera, el grupo de jóvenes que integran el Huinay Jantati Ururi de Puno, Conima. Y sobre la actitud del congresista Javier Velázquez Quesquén, quien anunció la decisión de su bancada de retirar el proyecto de ley que buscaba extender el mandato de los rectores de universidades públicas, señaló que la iniciativa pretendía impulsar una reforma en la educación universitaria. Al respecto, el presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, anunció luego de la reunión de la Junta de Portavoces que este ente determinó y acordó que dicho proyecto de ley regrese a la Comisión de Educación para un mayor estudio. Bien, y con esta información llegamos al final de la edición matinal de Congreso Noticias. Vamos a dejarlos con nuestros titulares, no sin antes anunciarles que recuerden que a partir de las 10:30 de la mañana se retoma la sesión plenaria para continuar con el debate del proyecto de ley de presupuesto general de la República para el año fiscal 2016. Ahora sí, vamos con los titulares.